Camila tenía apenas 24 años cuando su nombre fue incluido oficialmente en el cuadro de abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Joven, dedicada y ambiciosa, llevaba consigo el entusiasmo típico de quien aún cree que el derecho es una herramienta de justicia. Su primer cargo llegó rápido, una vacante de asociada junior en el renombrado despacho Silva y Asociados, con sede en un edificio elegante en la calle Serrano, uno de esos lugares donde el silencio pesa y el brillo de los muebles de madera encerada intimida. En la recepción, cuadros de jueces históricos y diplomas enmarcados daban el tono de tradición. Camila, procedente de una familia trabajadora de Alcalá de Henares, se sentía como una extranjera en ese universo, pero determinada a conquistar su espacio. Sus días se dividían entre revisiones procesales, audiencias menores y apoyo a los abogados senior. Nada, hasta entonces, indicaba que su rutina se cruzaría con algo mucho mayor y oscuro de lo que ella podría imaginar. En la mañana en que todo comenzó, Madrid estaba cubierta por densas nubes. El tiempo parecía anunciar un giro, aunque discreto, que combinaba perfectamente con lo que se revelaría. Camila había sido encargada de revisar una serie de archivos financieros antiguos, como parte de una auditoría interna. La tarea, en teoría, era simple: verificar la correspondencia entre los valores cobrados y los registros bancarios. Pero bastaron unas horas para que aparecieran los primeros desajustes. Una tasa judicial devuelta aparecía como pendiente, otra, supuestamente pagada, no tenía comprobación. Intentando entender las fallas, buscó orientación con el responsable anterior de los registros, solo para descubrir que el empleado había abandonado el cargo hacía unas semanas, sin explicaciones, sin despedidas. Fue ahí, ante ese primer vacío sin respuesta, que Camila sintió crecer un malestar. Aquello no era común, y a medida que avanzaba, todo se volvía cada vez más extraño. Decidida a comprender lo que se ocultaba detrás de esos pequeños desvíos, pasó el fin de semana encerrada en su apartamento, en el barrio de Lavapiés, rodeada de papeles, documentos digitalizados y archivos encriptados. Su curiosidad inicial se transformó rápidamente en inquietud. Poco a poco se fue dibujando un patrón: transferencias hacia empresas fachada, registros fiscales incompatibles, justificaciones vagas tales como consultoría estratégica o gastos de representación. Una de las empresas receptoras de los pagos tenía la sede registrada en un pueblo deshabitado de la provincia de Guadalajara, donde ni siquiera existía servicio postal activo. Con cada descubrimiento, Camila sentía la tensión acumularse en sus espaldas, como si llevara una carga invisible. Ya no se trataba únicamente de un error o descuido. Era un fraude silencioso, bien estructurado y, sobre todo, encubierto por nombres que hasta la semana anterior ella respetaba. El lunes siguiente, Camila llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Vestía un blazer oscuro y evitaba mirar a cualquiera a los ojos. Sabía que a partir de ese momento, cualquier paso en falso podría levantar sospechas. Guardaba consigo, en un pendrive encriptado, copias de los documentos más comprometidos que había encontrado. Su mente daba vueltas: denunciar, ignorar, quedarse en silencio. Pero había algo que ella sabía con certeza: no podía enfrentar aquella situación sola. En su cuaderno de notas de la universidad, encontró el nombre de Andrés Carrasco, un auditor forense independiente conocido por intervenir en casos de corrupción en instituciones públicas y privadas. Envió un correo electrónico cifrado. La respuesta no tardó: necesito saber si tienes pruebas concretas o solo suposiciones. Aquella sencilla línea lo cambió todo. Camila se dio cuenta de que estaba pisando terreno minado y que la verdad, aunque aún nebulosa, ya empezaba a brillar entre las sombras. La implicación de Andrés Carrasco aportó una nueva capa de gravedad a la situación.
Experimentado y meticuloso, el auditor concertó un encuentro con Camila en una cafetería discreta cerca de la estación de Príncipe Pío, elegida por su ubicación alejada de las miradas habituales del circuito jurídico de la ciudad. Escuchó en silencio, mientras Camila, entre sorbos de café, mostraba las copias de los documentos que había conseguido. No tardó en que su semblante, antes neutro, adoptara un tono preocupado. Había ahí indicios de una manipulación sistemática de los fondos del despacho, disfrazada con una ingeniería contable tan minuciosa que solo alguien que estuviera dentro podría ejecutarla. Andrés le explicó que, para que las denuncias tuvieran fuerza, era necesario establecer una cadena clara de documentos, comprobantes y testimonios. A partir de ahora, cada paso que des debe estar milimétricamente calculado, le dijo con la calma de quien ya había visto muchas cosas derrumbarse. Camila sintió el peso de la responsabilidad como si un ladrillo le cayera sobre el estómago. En los días siguientes, comenzó a caminar como si pisara sobre trozos de vidrio. La oficina seguía funcionando como si nada estuviera sucediendo. Abogados debatiendo jurisprudencia en los pasillos, reuniones sobre litigios complejos, almuerzos costosos en restaurantes del barrio de Salamanca. Pero para Camila, todo había cambiado. Cada sonrisa que recibía, cada mirada, era una posible señal de que habían descubierto algo. Empezó a notar que uno de los socios senior, Domènec Llorens, parecía pasar cerca de su escritorio más veces de lo habitual, y sus comentarios, antes meramente formales, se tornaron más inquisitivos. En una de las tardes, él preguntó casualmente qué opinaba sobre el sector financiero del despacho, con un tono tan cortés como amenazante. Camila respondió con naturalidad, pero al salir a almorzar, se percató de que alguien había reorganizado su cajón. Nada estaba fuera de lugar, pero la disposición de los papeles era diferente. Ella lo sabía, lo sentía. Alguien estaba vigilando sus movimientos. Fue en ese momento cuando decidió buscar un segundo frente de apoyo. Se puso en contacto con un periodista de investigación llamado Raúl Esquivel, cuya reputación se había forjado a pulso tras la publicación de una serie sobre corrupción en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Camila lo encontró bajo un nombre falso en una plaza arbolada del barrio de Chamberí. No quería correr riesgos de rastreo o una exposición prematura. Raúl, aunque acostumbrado a tratar con fuentes anónimas, percibió algo distinto en aquella joven abogada. Había en ella una urgencia inquieta, como si tratara de salvar no solo su propia carrera, sino también su integridad personal. Escuchó cada detalle, grabó el encuentro con su consentimiento y solicitó un tiempo para contrastar la información. Si esto es lo que dices, estamos frente a algo demasiado grande para ser encubierto, le dijo. Camila salió del encuentro con el corazón acelerado. Sabía que ahora estaba involucrada hasta el cuello y que ya no había forma de retroceder. Las noches empezaron a pesar. Camila tenía dificultades para dormir. Se despertaba a mitad de la noche con la sensación de que alguien la observaba desde el exterior de la ventana. En una ocasión notó que un coche oscuro estaba estacionado frente a su edificio a las 2 de la madrugada. No podía distinguir el rostro del conductor. Quizá era paranoia, quizás no. Comenzó a evitar rutas habituales hacia la oficina, cambiaba de trayecto en el metro y mantenía el móvil apagado por largos periodos. Pero lo más aterrador no fueron las señales externas, sino la llamada que recibió en una mañana cualquiera, mientras revisaba demandas en el sistema interno. La llamada provino de un número oculto. Al otro lado de la línea, una voz masculina, distorsionada por algún tipo de modulación electrónica, dijo únicamente: «Estás cavando tu propia tumba, para allá».
La llamada duró pocos segundos, pero fue suficiente para helar la sangre de Camila. La amenaza era real, y ella, ahora, lo sabía con cada fibra de su ser. Tras la amenaza anónima, Camila comenzó a actuar como si estuviera rodeada de ojos invisibles. Instaló una segunda cerradura en la puerta de su apartamento, cambió su número de teléfono personal y dejó de usar las redes sociales. Comenzó a guardar copias impresas de los documentos más sensibles en diferentes lugares, parte en su mochila, parte en una caja de seguridad alquilada en un pequeño banco en Vallecas, y otra parte en un sobre sellado que entregó personalmente a Andrés, en caso de que algo le sucediera. Sus pasos se volvieron cautelosos, pero su determinación no disminuyó. Era como si la joven abogada, hasta entonces inexperta en el mundo de los entresijos del poder, hubiera despertado a una nueva conciencia. Ya no se trataba solo de justicia, se trataba de supervivencia. Y aún rodeada de dudas, Camila había decidido que no sería cómplice del silencio. Mientras tanto, el despacho Silvain Asociados seguía envuelto en su fachada de prestigio. Sin embargo, comenzaron a ocurrir cambios sutiles. Archivos que antes eran accesibles, ahora estaban restringidos por contraseñas de las cuales Camila nunca había oído hablar. Algunos colegas empezaron a evitarla en los pasillos, como si supieran o desconfiasen que ella había cruzado una línea invisible. Se asignó a una nueva asistente para apoyar a su equipo, pero su presencia era demasiado silenciosa y su mirada excesivamente atenta. Camila anotaba todo, registraba fechas, horarios, nombres. Había aprendido de Andrés que en situaciones como estas, cada detalle podía marcar la diferencia entre un rumor y una prueba. Más de una vez pensó en desistir, pero la sensación de estar atrapada en una corriente que arrastraba vidas y reputaciones la obligaba a continuar. Ya no se trataba solo de su carrera en juego. Era una verdad que, de ser silenciada, se convertiría en una cicatriz permanente. Fue en una tarde de viernes cuando todo comenzó a salirse de control. Uno de los clientes más antiguos del despacho, un empresario del sector farmacéutico, entró en el edificio con el rostro alterado y exigió hablar con uno de los socios. Afirmaba que se habían cobrado valores indebidos en una demanda archivada hacía más de un año. La discusión, aunque contenida por las gruesas paredes de las salas internas, resonaba como un susurro nervioso en los pasillos. Camila, quien ya había identificado irregularidades en las cuentas de ese mismo cliente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No tardó en ser llamada a la sala de reuniones por los socios senior. La justificación fue aclarar un posible error de registro. Pero en el fondo, todos sabían que aquello era un intento de averiguar hasta dónde sabía ella. Entró en la sala con la serenidad calculada de quien lleva dinamita en el bolsillo y finge ser inofensiva. Sabía que cualquier palabra maldicha podría activar la alarma. La reunión tuvo un tono casi teatral. Sentados alrededor de una mesa de madera oscura, los tres socios más veteranos exhibían expresiones de cordialidad forzada, como si intentaran disimular la tensión bajo un barniz profesional. Uno de ellos, José María Blanco, conocido por su temperamento frío y estrategias jurídicas impecables, condujo la conversación. Cuestionó a Camila sobre la supuesta inconsistencia, sugiriendo que tal vez había confundido archivos, e insinuó incluso que podría tratarse de un malentendido por parte del cliente. Camila mantuvo la calma, dijo que había seguido el protocolo, que todos los datos estaban registrados en el sistema y que bastaría con revisar los archivos. Internamente, sin embargo, sabía que el tono de la conversación era una prueba y que estaban observándola como si fuera una pieza fuera de lugar en un mecanismo bien engrasado. Cuando salió de esa sala, comprendió que algo había cambiado. No confiaban más en ella y, por consiguiente,
Ahora, ella era oficialmente una amenaza. En los días que siguieron a aquella reunión, Camila comenzó a ser tratada con una curiosa combinación de cortesía excesiva y aislamiento progresivo. Algunos colegas que antes intercambiaban comentarios durante el café, ahora evitaban incluso el ascensor al verla. Su bandeja de entrada, que antes rebosaba tareas cotidianas, se volvió repentinamente silenciosa. Ya no había solicitudes directas, solo invitaciones vagas para revisiones de rutina y copias de correos electrónicos en los que apenas se le mencionaba. El mensaje era claro: estaban minando su utilidad, empujándola hacia una zona de invisibilidad dentro de la estructura. Aún así, Camila mantenía la cabeza en alto y la postura firme, como quien se niega a ser empujada por las escaleras. En silencio, seguía recolectando fragmentos de pruebas, convirtiendo observaciones en registros y alimentando una línea de tiempo meticulosa sobre los desvíos. Sabía que estaba en cuenta regresiva, pero aún no sabía hacia qué. Durante una madrugada particularmente insomne, Camila decidió revisar algunos documentos antiguos almacenados en un servidor interno que hasta entonces nadie parecía atender. La conexión era lenta, como si los propios sistemas se resistieran a revelar lo que estaba a punto de descubrirse. Allí, entre archivos con fechas desfasadas y carpetas nombradas de forma genérica, encontró un directorio oculto vinculado al sector de consultoría tributaria. Dentro había cientos de archivos PDF, muchos de ellos con nombres irreconocibles, otros encriptados, y algunos con títulos demasiado sugestivos para ser ignorados: desvío cuentas marzo, pagos extra oficina, contrato ficticio, cliente reservado. Era como abrir una fosa donde todo lo que había sido enterrado durante años comenzaba a emanar. Al intentar copiar uno de los archivos, la conexión se cayó. Al reiniciar el sistema, se dio cuenta de que su contraseña había sido bloqueada temporalmente por cuestiones de seguridad. El mensaje, una vez más, era sutil, pero eficaz. Alguien sabía que ella había visto demasiado. A la mañana siguiente, un sobre marrón sin remitente la esperaba sobre su escritorio. Dentro, solo había una hoja con 3 palabras impresas en negrita: «Déjalo, Camila». No había logotipo ni firma, nada, pero aquello decía más que cualquier carta. Era el aviso definitivo, el tipo de mensaje que no se discute ni se denuncia porque fue creado para existir únicamente en ese instante. Y luego, ser destruido. Camila se llevó el papel consigo, lo guardó en una carpeta marcada con el nombre Archivo 0, donde empezó a archivar todo lo que no podía estar en ningún otro lugar. La presión ya no era sutil, se volvió constante, casi física. Sus latidos se aceleraban continuamente y su atención se dividía entre lo que leía y lo que escuchaba de fondo. Ya no caminaba, se deslizaba por los pasillos como una presencia molesta, y aún así no se detenía. Fue Andrés quien sugirió que se tomara una licencia médica. Dijo que sería más seguro y que ellos podrían continuar investigando externamente mientras ella se alejaba del foco. Pero Camila se negó. Estaba demasiado involucrada y sentía que, si se ausentaba, nunca volvería a retomar el control de lo que había descubierto. Prefirió mantener la fachada, seguir fingiendo que nada sucedía. Durante las reuniones sonreía. En los almuerzos escuchaba. Pero por la noche revisaba cada documento al revés, escudriñaba los términos de los contratos, con la atención de quien busca bombas ocultas. Raúl, el periodista, había publicado una noticia vaga, sin citar nombres, pero insinuando ya la existencia de irregularidades en un prestigioso despacho madrileño. La respuesta fue inmediata. El despacho emitió un comunicado interno reforzando el secreto profesional e insinuando que cualquier colaborador que perjudicara los intereses institucionales sería responsabilizado tanto civil como penalmente. Camila sabía que ella era el objetivo y que,
El cerco ahora se cerraba sin ceremonia. En el 12º piso del edificio, donde funcionaba el sector de contratos internacionales, Camila descubrió una pista que no formaba parte de los documentos tradicionales. Se trataba de un pendrive pegado con cinta adhesiva en el interior de un cajón, escondido bajo una pila de sobres antiguos que parecían no haber sido abiertos en años. No había nombre, fecha ni etiqueta, solo el objeto, allí, silencioso como una trampa. Ella dudó por un instante antes de conectarlo a su ordenador personal, fuera del sistema de la empresa. El contenido era un dossier informal, grabaciones de reuniones, capturas de pantalla de correos internos e incluso conversaciones en aplicaciones, todo indicando que no solo los socios estaban involucrados, sino también parte del equipo de contabilidad y un antiguo cliente de renombre, un exministro español envuelto en escándalos del pasado. El material era explosivo. Camila sintió cómo su respiración se espesaba y sus ojos se llenaban de ardor. Por primera vez tuvo miedo, no solo por su carrera, sino miedo real, miedo a desaparecer. A partir de ese momento, Camila y Andrés supieron que la denuncia no podía ser tratada como algo interno. Era demasiado grande. Raúl también reconoció la gravedad y propuso una serie de reportajes que se publicarían por etapas, con nombres protegidos inicialmente. Pero había un problema. Si el despacho descubría el plan, podría actuar de inmediato. Necesitaban tiempo. Necesitaban actuar con precisión quirúrgica. Esa misma semana, Camila recibió una citación disfrazada de invitación para una reunión especial de alineación estratégica con todos los socios. Era fuera del horario habitual, programada para un viernes a las 20 horas, algo totalmente inusual. Raúl y Andrés insistieron en que no asistiera, pero Camila decidió ir, no por valentía, sino porque sabía que de lo contrario levantaría demasiadas sospechas. El edificio estaba casi vacío a esa hora. La recepción oscura, los pasillos silenciosos, un ambiente de emboscada. Dentro de la sala de reuniones, Camila encontró únicamente a dos de los socios, José María Blanco y Domènec Llorens. La iluminación estaba más tenue de lo habitual, y sobre la mesa no había actas ni documentos. El tono era demasiado informal para la situación. Tras unos minutos de conversación aparentemente banal, surgió la pregunta certera. «Camila, ¿confías en lo que estás haciendo?» La frase, pronunciada con calma, sonó más como un desafío que como una duda. Ellos sabían, quizá no todo, pero sabían lo suficiente como para tratar de presionarla. Uno de ellos se levantó, se acercó a la ventana y comentó que era una lástima ver cómo los talentos jóvenes se perdían por ingenuidades ideológicas. Camila mantuvo una expresión impasible, aunque por dentro sentía el corazón latir en lugares donde ni siquiera imaginaba que pudiera doler. Salió de esa sala con la certeza de que estaban intentando quebrantarla, no mediante gritos, sino mediante el miedo, un miedo que la corroía de adentro hacia afuera. Esa noche, ya en casa, Camila no pudo apagar las luces. Cada sonido en la calle parecía presagiar algo peor. Por primera vez consideró abandonar todo, tomar un vuelo, desaparecer por un tiempo, comenzar de cero en otro país, pero había algo que la mantenía allí, una especie de furia silenciosa, alimentada por cada injusticia presenciada, por cada amenaza velada y por cada colega que fingía no ver. Envió un último mensaje a Raúl. «Sigamos. Adelante. Pero si algo me pasa, ya sabes qué hacer». Después organizó todo el material en un paquete encriptado y lo envió a un servidor internacional, fuera del alcance de cualquier autoridad local. No sabía qué sucedería en los días siguientes, solo sabía que a partir de ese momento no habría retorno. La verdad estaba viva, y, con ella o sin ella, no podría ser enterrada fácilmente.
El sábado siguiente, incluso antes de las 8 de la mañana, Camila se percató de que su buzón había sido forzado. La cerradura estaba dispuesta de forma extraña, como si alguien hubiera forzado la entrada, pero con el cuidado suficiente para no llamar la atención de los vecinos. Allí dentro, nada había sido sustraído. Por el contrario, había una pequeña tarjeta negra, sin logotipo, sin firma. En ella, una única frase escrita a mano, con una caligrafía firme y sorprendentemente limpia. La verdad puede costar más de lo que imaginas. No era una amenaza común, era casi una promesa, el tipo de mensaje que no solo conlleva intención, sino certeza. Camila recogió la tarjeta con manos temblorosas y miró a su alrededor. Las calles estaban tranquilas, con pocos transeúntes y el sonido de los autobuses urbanos comenzando a llenar el barrio. Pero ese simple gesto rompió algo dentro de ella. Ya no se trataba solo de investigar, sino de resistir. Y resistir, en ese contexto, era peligroso. Mientras tanto, Andrés y Raúl se movilizaban tras bambalinas. Habían logrado cruzar información con antiguos empleados del despacho que, de forma anónima, denunciaron presiones internas, manipulaciones de contratos e incluso falsificaciones de firmas en documentos de clientes extranjeros. El esquema, ahora, se mostraba más amplio y estructurado de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Involucraba no solo a los socios actuales, sino a exsocios, políticos e incluso magistrados jubilados. Camila participaba de todo a distancia, utilizando canales seguros en horarios aleatorios, como si jugara una partida de ajedrez contra un adversario invisible. La tensión la consumía. Comenzaba a perder peso, a olvidar tareas básicas, e incluso el sabor del café, que siempre había amado, se volvía demasiado amargo. Pero su convicción, paradójicamente, solo crecía, como si el miedo, en lugar de paralizarla, se hubiese transformado en un combustible silencioso. Entonces llegó el punto de quiebre. En la mañana de un martes, el sitio web del periódico en el que trabajaba Raúl se despertó con el titular: «Esquema de corrupción podría involucrar a un prestigioso despacho jurídico de Madrid». La noticia, aunque aún sin citar nombres, expuso detalles que solo alguien muy cercano podía conocer. Camila leyó la noticia en el tren camino a su trabajo y por un breve momento sintió una extraña mezcla de alivio y desesperación. Sabía que la bomba había sido lanzada. Ahora solo quedaba esperar a ver quién sería el primero en ser golpeado. Al llegar a la oficina, encontró un ambiente helado y tenso, con conversaciones susurradas en los pasillos. Todos lo habían leído. Había miedo en los rostros, pero también ira. En menos de una hora la llamaron al Departamento de Recursos Humanos. Allí, con la frialdad de un protocolo impersonal, le informaron que sería suspendida preventivamente para garantizar la integridad de las investigaciones internas. Era el castigo previo al veredicto. Camila salió del edificio con la cabeza en alto y las manos vacías. No le permitieron siquiera recoger sus objetos personales. Dijeron que se los enviarían a su debido tiempo. En la acera de la calle Serrano, el viento frío de Madrid le cortaba la cara como una navaja, pero ella no lloró. No en ese momento. Sabía que la suspensión no era el final, sino el comienzo de una guerra abierta. Aún tenía a Raúl, a Andrés y los documentos. Y, lo más importante, la opinión pública comenzaba a moverse. En los días siguientes, más denuncias llegaron al periódico. Clientes antiguos empezaron a cuestionar los valores cobrados. Un exsocio ofreció una entrevista anónima a la radiocadena SER, insinuando que la corrupción en el sector jurídico es más cercana al ciudadano de lo que se imagina. Camila lo escuchaba todo desde casa, sentada en el sofá, con el portátil en el regazo y una manta sobre los hombros.
Estaba exhausta, pero aún en pie. Las semanas siguientes fueron como caminar en un campo de minas. Aunque oficialmente suspendida, Camila seguía siendo el nombre susurrado en grupos de WhatsApp de abogados y foros de discusión jurídica. Algunos la llamaban valiente, otros imprudente. Había quienes la consideraban una traidora de la propia clase, alguien que había violado un pacto silencioso de autoprotección. Pero lo que más le dolía no era la opinión ajena, sino el silencio de aquellos colegas a quienes respetaba, con quienes compartió cafés, almuerzos y madrugadas revisando demandas. Gente que, en el fondo, sabía que algo andaba mal, pero prefería fingir que no veía. Su teléfono sonaba poco, y los mensajes llegaban casi siempre de Raúl o Andrés. Su mundo se hacía cada vez más pequeño. Sin embargo, en ese nuevo y estrecho espacio, algo también florecía, una valentía sólida, más fría y calculada, menos impulsiva. Ya no era la joven recién graduada que ingresó en Silva Asociados llena de sueños. Había cambiado. El punto de quiebre final llegó con la segunda noticia de Raúl, publicada con exclusividad en horario estelar. Esta vez se citaron nombres, se expusieron documentos, se mostraron contratos falsificados, se presentaron transferencias cruzadas. El reportaje contenía audios, tablas y organigramas del esquema. El nombre de Camila no apareció, a petición suya, pero su huella estaba en cada línea. Al ver la publicación en el aire, sintió el pecho apretarse, como si su propio cuerpo no supiera si debía respirar aliviado o prepararse para el impacto. Y llegó rápidamente. En menos de 24 horas, el despacho entró en crisis. Uno de los socios solicitó licencia por motivos personales. Clientes comenzaron a romper contratos, se abrió una sindicancia en el ilustre colegio de abogados y la prensa se congregó frente al edificio. Por primera vez en décadas, el muro de prestigio de Silva Asociados mostraba grietas visibles. La institución, antes intocable, sangraba, y la sangre era pública. Camila, observando todo desde la terraza de su pequeño apartamento, no se sentía victoriosa. Se sentía vacía. La exposición de la verdad, aunque necesaria, no traía paz. Era como si hubiera atravesado un campo de guerra y, al llegar al otro lado, solo quedara el eco de las explosiones. Pasó días recluida, tratando de comprender qué vendría después. Pensó en aceptar una invitación para dar una conferencia sobre ética profesional en universidades, pero se rehusó. Pensó en viajar, en esconderse, en empezar de cero. También lo rechazó, hasta que, en una mañana silenciosa, al abrir su bandeja de entrada, encontró un mensaje inesperado. Provenía de una pequeña firma colaborativa de abogados, especializada en derechos humanos y compliance, con sede en un barrio modesto de Madrid. Habían leído la noticia, comprendido quién era ella y deseaban conversar. No prometían salarios altos ni fama, sino trabajo real, y con ello propósito. Ella asistió. Entró en una sala sencilla, sin mármol ni cuadros dorados. Fue recibida con abrazos, miradas sinceras y café servido en un vaso de vidrio. Se sentó, escuchó y habló poco. Por primera vez en meses, sintió el suelo firme bajo sus pies. Aún cargaba cicatrices, muchas. Seguía durmiendo mal y se asustaba con ruidos repentinos. Pero algo había cambiado. Camila había atravesado las sombras y al final encontró algo que ni siquiera sabía que buscaba. No una carrera brillante, sino la oportunidad de trabajar en lo que creía. La verdad, había cobrado un precio altísimo, pero ella seguía ahí, respirando, avanzando y sobre todo, entera. Meses después, Camila ya no era recordada únicamente como la abogada que expuso el escándalo. Ganó un respeto silencioso de esos que no se traducen en titulares, sino en miradas firmes, invitaciones honestas y hombros menos cargados.
Comenzó a colaborar con comisiones de ética de la orden, ayudando a revisar códigos internos y a fortalecer los canales de denuncia. Lo hizo sin buscar protagonismo ni escenario. Aún así, se sentía incómoda con el calificativo de heroína, porque sabía que, detrás de cada denuncia exitosa, hay noches sin dormir, relaciones destrozadas y partes del alma que no se recuperan. La relación con sus padres cambió. Ellos la admiraban, claro, pero también temían por ella. Viejos amigos aún no sabían bien cómo lidiar con lo que había vivido, y Camila lo aceptaba. Sabía que había cambiado. Sabía que nada volvía a ser normal después de ver el mundo desde dentro de sus grietas. Y aún así, a veces, en noches especialmente silenciosas, se sorprendía recordando los fríos pasillos del antiguo despacho. El olor de los muebles encerados, las sonrisas fingidas, las miradas que evitaban la suya, la frase en la tarjeta negra, la llamada anónima. Todo aún resonaba en ella como un susurro que nunca se apagaba por completo. Pero ahora había algo más fuerte. La certeza de que había hecho lo correcto, no porque hubiera vencido, sino porque nunca se quedó callada. Camila nunca volvió a ser la misma, y ni lo quiso ser. Había enfrentado a un monstruo construido de cifras, prestigio y silencio. Y al final, incluso sin medallas, y con el corazón remendado, salió de esa experiencia con algo que ni el dinero puede comprar: dignidad y una nueva luz, aún tímida, para seguir adelante.